Bien, continuando con las responsabilidades que tiene la etapa del léxico, se ha comentado que es la de clasificar en componentes, en tokens, ¿no? Entonces, un código fuente como este se traduce a componentes léxicos. Aquí se está utilizando una abreviatura. ¿Qué es lo que sucede realmente? Lo que realmente se necesita es un autómata que sustente cada uno de estos componentes. Entonces, pues les presento un autómata para reconocer los componentes que un lenguaje de programación tiene. Me atrevería a decir que este autómata puede funcionar para cualquier lenguaje de programación. Tiene, por ejemplo, el manejo de corchetes. Entonces su servidor decidió que el estado inicial, bajo un corchete izquierdo, era el estado de aceptación número 1. Un corchete derecho, el estado número 2. El lenguaje, en este caso el lenguaje C, estoy tomando como referencia al lenguaje C, tiene el operador punto, que es para selector de campos en una estructura. Entonces, al llegar al estado 3, se acepta como un selector de campos. Pero también lenguaje C, parte de sus componentes léxicos es 3 puntos seguidos. Entonces, el estado 5 reconoce base de parámetros variables. Por ejemplo, para printf podemos hacerle una modificación no una modificación, sino podemos trabajar a un nivel muy interno de la función printf e indicarle, como printf, puedo generar una función. Printf trabaja con parámetros variables. Entonces le puedo mandar un formato, 2, 3, n variables, ¿no? Entonces, printf, bueno, a nivel componente léxico, pues no nos interesa mucho, la verdad. Lo que sucede a nivel, digamos que el constructor, el diseñador del autómata, pues no necesitaría saber esta información. Pero bueno, pues ya empecé, ni modos. Entonces, por ejemplo, printf es una función que tiene un pase de parámetros variables. Tiene un parámetro que es la cadena, tiene 2 parámetros, ya con la variable A, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos crear una función a la cual le podamos enviar un parámetro, le podamos enviar 2, le podamos enviar 3, ¿no? O los que sean. En el prototipo de la función es posible, hay un recurso que es decirle al lenguaje, ¿sabes qué? Queremos que de alguna manera el pase de parámetros sea variable. Entonces, este es un recurso del lenguaje para crear un pase de parámetros múltiple. Entonces, el usuario puede enviar un parámetro, puede enviar 2, o los que el usuario quiera, como lo hace printf, por ejemplo, ¿no? Printf internamente tiene este recurso. Entonces, a nivel autómata, pues esa explicación no tiene efecto. Simplemente le digo al diseñador del autómata que existe una instrucción que es con un punto y hay otro recurso que son 3 puntos y listo, aquí está el diseño. Entonces, 3, selector de campos, 5, acepta pase de parámetros variable, y Q4, si el usuario pusiera solo punto, entonces hay que marcarle un error. Entonces Q4, en este caso, es un estado de error. También lenguaje C permite una desreferencia a través del punto y el operador asterisco. El símbolo de asterisco tiene mucha demanda para el lenguaje C, sirve para multiplicar también, ¿no? Sirve para desreferenciar apuntadores, ¿no? Entonces aquí hay una desreferencia cuando trabajamos con un struct, ¿no? Aquí está. Entonces, pues hay una derivación por ahí para llegar a un estado 6
y es una desreferencia en estructuras, ¿no? Por ejemplo, la resta, pues si es un símbolo, estado 7 es resta, un decremento es el estado 8, pero también podemos tener un menor igual, es un operador compuesto, y podemos tener también una desreferencia, ¿no? En lo que se conoce como la flecha, ¿no? También en estructura, para tipos struct, ¿no? Como puedo utilizar una flecha o puedo utilizar este recurso, ¿no? Y en fin. Pero también podemos identificar un número negativo, ¿no? Podría haber un número negativo, un -8. Entonces cabe la posibilidad de que llegue un dígito, ok, entonces nos vamos a ir a un estado 56, que es el que maneja los números, ¿no? Entonces, así, aquí están las sumas, lo que comienza con una suma, lo que comienza con un ampersand, y así nos vamos. Entonces aquí tenemos los residuos, el menor igual, el corrimiento a la izquierda, el corrimiento a la izquierda con una asignación como operación compuesta, en fin, ¿no? Entonces, este es un autómata. Aquí están los identificadores, los delimitadores, el punto y coma, esto es directo. Estos componentes léxicos están muy fáciles. Un componente léxico difícil, pues es reconocer todas las categorías numéricas, las enteras, las flotantes, las que tienen notación científica, ¿no? Entonces aquí tenemos un autómata que reconoce, pues prácticamente todas las construcciones de un lenguaje de programación. Entonces, una de las primeras cosas que tiene que decidir un diseñador de lenguaje de programación es esto. ¿Cuáles van a ser sus componentes léxicos? Y desde que surgió el lenguaje C, prácticamente todos han seguido al lenguaje C. La mayoría de los lenguajes lo han imitado. Hay una excepción que es Python. Python el que lo diseñó, decidió no seguir estas instrucciones. Claro, algunas, pues sí, por supuesto que sí, ¿no? Son inevitables. Los operadores aritméticos relacionales, que ya estaban muy consolidados, ¿no? No solamente en la programación, sino en las matemáticas, ¿no? Entonces, pues no, ni modo de cambiarlos, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos interesa del autómata? Nos interesan los estados de aceptación. ¿O qué le interesa al que programa la etapa de sintaxis? Le interesan los números. No le interesa el diseño del autómata, simplemente le podría mandar el autómata y a él lo que le interesan son los estados de aceptación. Entonces, el que haga la siguiente etapa del lenguaje, la de sintaxis, por ejemplo, él lo que necesitaría serían esos códigos del léxico. Y pues aquí está, se le tendría que entregar también una tablita, indicándole pues, los números de aceptación, o si él prefiere manejar una constante al momento de programar, que sería lo ideal, pues aquí está, ¿no? Entonces, esta tabla es la que esto es lo que hace la etapa del léxico, pues. Es esta tabla, ¿no? Es llegar a esta tabla, entregar los componentes léxicos del archivo de entrada, del código fuente. Y lo va a hacer a través de un autómata. Si queremos ser más técnicos, a través de un autómata finito determinista. Entonces, llega una V. Entonces el autómata lo que hace es, bueno, pues del estado 0 llega una letra. Entonces, digámoslo así, el autómata es un preguntador. Es un chismoso, pues. Agarra y dice, en la entrada ¿hay un corchete? No. ¿Hay un corchete derecho? No. ¿Hay un punto? No. ¿Hay un menos? No. ¿Hay un más? No. Un ampersand, una multiplicación, bueno, no sé cómo se llama, admiración, una división, y así va preguntando cada una de las posibilidades hasta llegar a una letra. Hay una letra. Entonces nos vamos al estado 51. Estamos en el estado 51. Entonces, ¿qué sigue? Tenemos una O, que es una letra. Ahora vamos a tomar la O. Entonces, lo que estamos trabajando es una O.
una letra, pues. Entonces, ¿qué pasa en el autómata? Pues es como estamos en 51, puede llegar un guión bajo, una letra o un dígito. No, pues llegó la O. ¿Y luego quién va a llegar? Luego va a llegar la I. Y luego va a llegar la D. Entonces, mientras estamos con letras, llegó la I, llegó la D, y después va a llegar un espacio en blanco. Entonces ya no llegó ni letra, ni dígito, ni guión bajo. Entonces el autómata se detiene. ¿Por qué el autómata se detiene? Porque es de su papel, ya no tiene para dónde ir. Entonces estado 51. ¿Qué es el estado 51? Bueno, pues el estado 51 es un identificador. Entonces es momento de generar una salida indicando que nos encontramos un identificador, ¿verdad? Bueno, no aparece un identificador. Ok, el autómata detecta que hay un identificador. ¿Cuáles son identificadores? Dato, centena, decena y unidad. ¿Cuáles son las palabras reservadas? Void, in, por ejemplo, en este caso. Entonces, después tiene que haber un filtro. Este filtro es por software, ya no le corresponde al autómata. Y entonces el autómata, ese filtro es el que va a decir. Ese filtro sirve para cuando, digamos que el autómata, todo lo que sea letras, todo lo que sea cadenas, lo detecta como un identificador primero. Y después vienen los filtros. Es decir, puedo filtrar y puedo decir, ¿es una palabra reservada? ¿Es una función de biblioteca? Como main, como printf, como scanf. Si no corresponde a una función de biblioteca y si no corresponde a una palabra reservada como es void e int, entonces te doy de alta como un identificador, ¿no? Entonces, así como detectó el autómata void, así como detectó main, va a detectar main. ¿Qué pasa con el paréntesis izquierdo? Bueno, pues estamos en el estado 0. Y al estar en el estado 0 con un paréntesis, pues el autómata vuelve a preguntar, no va a quedar de otra. Si hay corchetes, si hay corchete derecho, si hay puntos, si hay menos, si hay más. Y va preguntando, es un preguntador, no es un chismoso, pues. Entonces sigue, y paréntesis, estado 54. Entonces ahí sí, directo, eso está fácil. Entonces el 54 es un paréntesis derecho. Entonces sí, creo que el primer ejemplo de manejar una cadena no fue el apropiado, pero aquí sí, aquí está, paréntesis izquierdo, ¿no? Se está manejando una constante, pero en la realidad del modelo no es una palabra, pues no son siglas, en realidad es un número. Al final en la computadora, en la programación, todo tiene que acabar en números. ¿Sale? Pero sería muy difícil acordarnos de los números, por eso es mejor manejar una constante. Bien, pues ese es el papel de la etapa del léxico y el papel dentro del autómata, dentro de la etapa del léxico. Esta es la chamba.